su amigo y servidor Roberto Joya Núñez, quien es conductor de este programa y de este bonito programa El Faro, en donde nuevamente les hago la más cordial bienvenida, en donde veremos temas referentes a la salud mental y bienestar emocional, bueno, y tocando temas de interés para la gestión y la prevención de las emociones y así obtener una buena salud mental. Y bueno, los invitamos a que sean partícipes, ya sea a algún comentario, alguna pregunta que tengan, a los teléfonos 317-38-2531 y 317-38-6532. Por vía WhatsApp al 317-121-2325. Por medio de Facebook nos pueden ver en vivo en Radio Universidad Unclán 102.3 FM. En las plataformas X e Instagram en @Radio UDG Unclán, y nos pueden escuchar vía internet en la liga udgtv.com /Radio UDG /Unclán /. Y por YouTube también nos pueden encontrar en XHANU Radio UDG Unclán. Saludo y agradezco a quienes integran el equipo de Radio Universidad Unclán, quienes conforman en la subdirección regional Elia Macías, en la producción Silvestre Canil e Imanol Martínez, y en operación técnica y transmisión por Facebook Aldair Arechiga. Y bueno, en esta tarde veremos algunos temas de interés en cuestión, bueno, aquí con una gran compañera que constantemente aquí nos visita, y pues estamos de manteles largos con mi compañera Irene de Jesús Arreola, la maestra Irene de Jesús Arreola. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación, por recibirme en este espacio para aperturar el tema de las actividades conmemorativas de este mes de noviembre. Ok, el día de hoy nos vienes a adelantar un poco, bueno, vamos a hablar un poco de lo que viene pues en el siguiente mes, bueno, ya en este mes. Referente a lo que menciona, y aquí la importancia que tiene el estarse, el que constantemente estemos escuchando sobre estos temas, sobre qué vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a tratar el tema de los roles de géneros y los estereotipos de género en relación a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, que es el 25 de noviembre, que tiene que ver obviamente con la violencia o la situación de violencia que estamos viviendo las mujeres a nivel mundial, y pues base de esto es los roles y estereotipos, que son los que están normalizando conductas de violencia que podemos estar repitiendo tanto mujeres como hombres en cualquier sociedad. Así es. Aquí la importancia de este adelanto de temas, para también ver que más adelante vamos a ver algún programa que se va a dar a conocer aquí mismo, en el que se darán diferentes acciones, desde charlas, entrevistas aquí mismo, sobre el tema referente a lo que tiene que ver estereotipos y roles de género, etcétera. Y hoy vamos a hablar un poco para tener en cuenta de que como nosotros como sociedad y como participantes en ella, pues vamos a tener que, o bueno, deberíamos de tener también esta temática en cuenta para también ser positivos ante también los cambios que pueden existir, ¿no? Y que lamentablemente en muchas de las personas, no sé si en la gran mayoría o no, pero aquí es importante recalcar el hecho de que no muchos tienen como esa sintonía, ¿no? en este tema, y por eso la importancia de esta difusión de temas referente a ello. Y bien, Irene, nuevamente bienvenida, gracias nuevamente, y menciónanos de manera general ahorita en este primer bloque, en cuestión de los derechos a una vida libre de violencia. ¿Qué nos puedes comentar referente a ello y en qué nos podemos basar para entender este tema? Bien, principalmente pues este tema o más bien todos los temas que abordamos nosotros, en especial yo como abogada, es en relación a la dignidad humana y la protección de todos los derechos humanos,
que somos acreedores todas las personas, sin importar nuestro sexo, religión, edad, preferencias sexuales ni nada en específico. Todos debemos de tener y de gozar, disfrutar de los mismos derechos que la ley nos brinda. Sin embargo, nos vemos actualmente con la necesidad de generar algunas políticas públicas, programas especiales para sectores vulnerables, que en este caso son el grupo de mujeres, o lo vamos a abordar desde el grupo de mujeres, por la cuestión de la conmemoración de este mes, por tratar de erradicar y eliminar la violencia de género en contra de las mujeres. Y pues está fundamentado principalmente en el derecho a vivir una vida libre de violencia, que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo en base o con base al derecho a la igualdad, que prácticamente nos dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Esto implica, claro, que también cuestiones equitativas, porque por cuestiones biológicas pues somos totalmente diferentes. Hablando en ese sentido, podemos poner como ejemplo la licencia por maternidad, que obviamente no es lo mismo lo que necesita una mujer a lo que necesita un hombre, en cuestiones de recuperación física y demás. Sin embargo, pues actualmente ya los hombres cuentan con licencia por paternidad, son escasos 5 días, pero antes no tenían este beneficio. Y básicamente es eso, ¿no? Buscar que este derecho a la igualdad y a la vida libre de violencia sea ejercido y sea garantizado para todas las personas, en especial para las mujeres, que como vemos el Estado ha estado trabajando de diferentes maneras. Hay instituciones, está el Instituto de la Mujer, tanto a nivel municipal como estatal, que hace diferentes labores de concientización, brinda diferentes servicios, como hacemos aquí en la Universidad de Guadalajara, como nosotros con el área de salud integral, que abarca tanto desde asesoría jurídica, bueno, allá en el Instituto de la Mujer nosotros tenemos lo que es la atención psicológica, tenemos la atención a víctimas de violencia y tenemos la atención médica. Allá externamente tienen otros servicios que ya sea a bajo costo o totalmente gratuitos. Sí nos hace falta a lo mejor ser un poquito más conscientes e ir identificando algunas conductas que nosotros normalizamos y que podemos estar ejerciendo, que eso nos hace vulnerar a otras personas o nosotros no darnos cuenta de que estamos siendo víctimas de cualquier tipo de violencia. Digo, también los hombres sufren violencia y es muy importante resaltarlo y recalcar, porque pues también es un sector que socialmente también se les vulnera, se les reprime, y obviamente pues los índices de suicidios en hombres son mayores, y eso nos dice mucho, porque es parte de la cultura machista que tenemos actualmente en México. Sí, y bueno, esto que menciona Irene, la maestra, pues se da a conocer como si solamente fuera un programa directo o dirigido a la mujer, ¿no? Sí, un poquito más, pero al final de cuentas hay un impacto social, tanto para hombres como para mujeres. En sí es un impacto que va a apoyar a toda la ciudadanía, a toda una población, a todo un sector, ¿no? Entonces, aquí por eso la importancia de ambos, ¿no? El tener este llamado constante de que si participamos todos a tener esta igualdad de género, a respetar los derechos del otro, a ser consciente de que la violencia pues no resuelve nada, pues estaríamos en una sociedad más civilizada, más protegida, más vamos, en pocas palabras estaríamos más tranquilos, ¿no? Todos. Y esto también tiene un impacto emocional, que más adelantito lo voy a abordar. Y bueno, vamos primero a un pequeño corte y volvemos enseguida.
maestra Irene de Jesús Arriola, ya bien conocida en este programa y quien le agradezco constantemente nos apoye, y de presumirles que ella también me asiste para algunos programas, buscamos invitados, ¿no? Muchas gracias. Sí, aquí estamos involucrados como Sí. actividades de la Unidad de Salud Integral. Ajá, como actividades del área de salud integral. Bien. Y ya hablamos algo sobre la importancia, ¿no? En cuestión de tener esta igualdad en derechos, de que se tenga esa misma percepción de lo que se tiene que ver con la igualdad en derechos, tanto hombres como mujeres, es decir, la sociedad en general. Pero yo insisto en esta posible percepción que se tiene, ¿no? De lo que ahora que las mujeres están luchando un poco más por esos derechos, se tiene esa percepción de que la mujer, o se le está dando todo a la mujer. ¿Tú qué tienes en ese tema que podrías mencionar? Pues en realidad no creo que se nos esté dando a todas las mujeres, sino que más bien como desde un principio no éramos consideradas dentro de la legislación para obtener estos beneficios, porque el Estado o quienes formaban las leyes no lo consideraban como tal o no nos consideraban aptas para tener esos derechos. Actualmente, como a lo mejor hemos obtenido, pues nosotros lo vemos así como de un sopetón, pero ha sido un trabajo largo que nos ha ido dotando de poco a poco de diferentes derechos. Uh-huh. A lo mejor se pudiera percibir así como que tenemos más beneficios que los hombres, pero en realidad no lo considero así. Realmente pudiera decirse a lo mejor lo mismo de las personas de la comunidad o de los adultos mayores o de las personas que tienen alguna discapacidad, porque existen leyes que las protegen a estos sectores, o de los niños, niñas y adolescentes. Pero volvemos a lo mismo, son sectores vulnerables que socialmente han sido desprotegidos, han sido discriminados, han tenido un trato diferencial, obviamente de manera negativa, en las que han salido perjudicados en su mayoría, como consecuencia de la normalización de diferentes conductas que en ese caso vienen siendo en perjuicio de la mujer, los roles y los estereotipos de género. Uh-huh. Que bueno, como ya lo hemos visto en otros programas, existe la comparación o se cree que el sexo y el género es lo mismo. Sin embargo, el sexo son nuestras características biológicas, físicas con las que nacemos, hombre, mujer o intersexual. Uh-huh. Y el género es una construcción social que implica tanto como tiene que ver mucho con la época en la que se está hablando de uh-huh. Cómo se percibe la persona, cuáles son sus preferencias sexuales. Actualmente pues hay muchos géneros, ¿no? Lo hablamos en general para no encasillar que nada más a las mujeres o a los hombres, porque también, como comentaba, los hombres sufren violencia también, y esta violencia es en consideración, o porque las personas que vulneran a esos sectores los consideran de menor valor, ¿no? De menor jerarquía, no los consideran que están a la par o que no son aptos para tener un trato digno o igualitario a ellos. En el caso de, hablando ya de los roles y de los estereotipos, son cuestiones que la sociedad, por ejemplo, en un estereotipo es un molde que la sociedad te va dictando de cómo debe de ser un hombre o cómo debe ser una mujer. Uh-huh. Por ejemplo, todavía no está la mujer embarazada, todavía no nace el bebé y ya en la revelación de sexo, que actualmente es lo más popular, o en los baby shower en uh-huh. nuestras épocas, era si es rosita es niña, si es azul es niño. Uh-huh. Digo, ahorita ya está más normalizado que un hombre utilice colores como el rosa, o que actualmente ya las mujeres podemos utilizar pantalón, uh-huh. O cualquier vestimenta que queramos. Son cuestiones que poco a poco se han ido normalizando y hemos adaptado nosotras como mujeres. Digo, antes las mujeres no teníamos ni siquiera acceso a los baños públicos, que es algo histórico que dices tú, es algo muy común ahorita. Uh-huh. Incluso hasta es muy conocido que las mujeres vamos más veces al baño y hacemos largas filas, así. Imagínate uh-huh. en aquellas épocas donde se les prohibían los baños, el ingreso a baños públicos, pues cómo tenían que batallar, ¿no? O no salían o tenían que buscar lugares donde pudieran hacer sus necesidades, porque nada más los hombres tenían bien solventadas esas necesidades, y es una necesidad biológica y es básica, que cualquier ser humano debería de tener acceso.
Y pues también no hablamos de género, también en general, actualmente el tema es la violencia contra la mujer, pero todos los géneros como tal viven diferentes tipos de violencia. Hablamos de los hombres, cómo son reprimidos en cuanto a sus emociones, que son juzgados si se muestran sensibles o vulnerables, o si no pueden con todo, como se percibe o se describe al macho mexicano, que debe de poder con todo, que debe de poder con los gastos, que no es bueno o no es muy hombre si no tiene varias mujeres o si no toma. Y lamentablemente eso normaliza tanto que los vulnera a ustedes como hombres también. Ujú. No les permite ser sensibles o no les permite siquiera estudiar a lo mejor algo que les llame la atención a ustedes, sino algo que tenga que ver con su estereotipo de género relacionado a lo que debería de ser un hombre como tal. Igual a las mujeres. Actualmente sí predomina más en las ingenierías, por ejemplo, que son las que se han encasillado como licenciaturas para hombres, sí predominan los hombres sobre las mujeres. Incluso en licenciaturas como nutrición o enfermería también predominan las mujeres. No quiere decir que a los hombres no les gusten esas carreras, sino que en ocasiones es por ese machismo que se vive todavía actualmente en esta sociedad. Así es. Sí, como bien mencionas, todo esto tiene que ver, pues, a final de cuentas, de la dignidad humana, ¿no? En el sentido de, ya lo demás es un constructo social, lo que nosotros empezamos a entender como parte de un rol, como parte de una cierta etiqueta que podemos poner a una persona, ¿no? Por sus acciones, por sus gustos, por su forma de vestir, música, etcétera. Y esto es lo que también debemos empezar a afrontar como sociedad, de que totalmente debemos de tener esa libertad de empezar a desarrollarnos como nosotros nos gusta. Y bien mencionas, todo esto está muy erradicado en México, y sobre todo pues esta sociedad machista, en el que todavía es muy observable, ¿no? Cómo nosotros tenemos que llevar a cabo una cierta conducta, una cierta actitud, una cierta forma de actuar ante la sociedad para que en ciertos sectores de la misma sociedad nos acepten como tal. Y como bien mencionas, nos empieza a jalar mucho esto, y es lo que nosotros empezamos a generar como percepción de lo que creemos que es lo mejor para nosotros, pero sobre todo para tener esa convivencia social. Entonces, por decir, entre los hombres se puede decir de que un hombre que es mandilón pues es así como tal, ¿no? Tiene esa etiqueta, pero es también desarrollar ese equipo que tiene que haber entre la pareja, a mi punto de vista. Entonces tiene que haber ese equipo que sí, por más que digan de que el hombre también trapea, también plancha, lava, muchos ya lo etiquetan, ¿no? De mandilón. Sí. Y no es más que darle ese tiempo que tiene que haber como equipo de pareja. O celebrar, hablando de eso, de las cuestiones de cubrir las necesidades básicas, celebrar el que un hombre ejerza su paternidad es un superhombre, ¿no? Y que una mujer no la ejerza como la sociedad lo dicta, o que trabaje, pues, y tenga que aportar también a su hogar, que actualmente es algo muy, muy común, pues sí se les juzga a las mujeres, ¿no? De cómo va a trabajar, cómo va a estudiar y quién va a cuidar a los hijos. O sea, si está el papá, los dos deben de hacerse responsables. Es cuestión de educación. De hecho, el otro día en el doctorado nos estaban hablando de una parábola, no recuerdo qué filósofo la dijo, si Platón, Aristóteles, uno de ellos estaba, no se me grabó el nombre, pero era la de la cueva, ¿no? Y sí tiene mucho que ver con el entorno en el que tú creces, pues tú piensas que esa es la realidad, ¿no? Que así debes de crecer y así debes de tratar a los demás. No es de ley que como todo lo que llevas en tu hogar lo vayas a replicar cuando seas grande, porque ya tenemos pues libertad, vamos conociendo más lugares, tenemos más apertura, pero sí tiene que ver mucho con nuestras ideas, ¿no? Con nuestra ideología, o por lo menos como cuando somos niños, pues nuestros papás no se equivocan, nuestros papás siempre tienen la razón, nuestros papás son el ejemplo, ¿no? De cómo nosotros debemos de comportarnos, qué es lo que debemos de hacer. Entonces, si nosotros vamos inculcando deshonestidad en los niños, que sean a lo mejor, que vulneren a las demás personas, que abusen de los más débiles, en lugar de enseñarles a ser solidarios, a respetar,
que prácticamente en eso se basa. Hablando hace rato de la violencia en general, es la cultura de la paz que no nos han enseñado como sociedad a normalizar el llegar a acuerdos. Siempre tienen que o ser o golpes o uno tiene que ganar. Nunca es como de que ceder un poquito para que las dos partes queden de acuerdo, queden conformes, o por lo menos para que el problema no tarde en solucionarse, para que el problema no se haga grande. Es algo que como sociedad nosotros lo vemos, digo, gracias a Dios, mi entorno a lo mejor no fue tan violento, pero sí me ha tocado conocer familias en donde todo se arregla a trancazos, ¿sabes? Entonces, pues creo que sí es parte de la cultura y de la educación que vamos aprendiendo como niños y que después lo vamos a replicar. Lo mismo vemos en las escuelas, digo, me tocó ver que compañeritos que golpeaban a otros era porque en sus hogares eran abusados, ¿no? Vivían violencia, entonces ellos crecieron pensando que así se solucionaban las problemáticas. Es parte del aprendizaje que tenemos nosotros como seres humanos, no sé cómo lo perciban desde la psicología, si realmente se queda muy dentro de nuestra conciencia, ¿no? No, sí, pero lo vamos a abordar volviendo de este siguiente corte. Volvemos en un momento. Desde los rincones más profundos de la mente, Pues, nos pueden escuchar todos los todos los jueves a las 3 de la tarde. Y pues bueno, vamos a ver temas enfocados y ahorita vamos a ver cómo tiene que ver con la salud mental este tema también desde la psicología. Y bueno, antes de seguir quiero mandar un saludo a mis hermanas Andrea y Alejandra que nos están escuchando. Andrea y Alejandra Joya, gracias por escucharnos y gracias por el apoyo. Si tienen alguna duda, mándenla. Un saludito. Bueno, bien, estábamos hablando la sección pasada en el que pues cómo puede influir la parte emocional, mental o la parte psicológica en el desarrollo de una persona y tiene que ver mucho, yo bien les explico desde que nacemos y es muy mencionado por diferentes autores de lo que nosotros, como ponerlo en un simple ejemplo, es como si todos naciéramos como un libro en blanco, las hojas en blanco, ¿no? Al principio ese libro se va a empezar a escribir por parte de la parte externa a ti, de lo que tiene que ver tus papás, el núcleo familiar, lo que ellos te brindan como iniciativas, me refiero como parte de los valores, valores internos en la familia, los que se manejan, ideologías, también vamos a empezar a absorber creencias, pero también está otro tipo de enseñanzas que es por el medio de la observación, que muy chicos pues no entendemos todavía, pero es entender de que hay una parte nata en nosotros cuando nacemos que también generamos,
para la sobrevivencia como especie. Entonces, cuando vemos algún tipo de violencia dentro de ella, a una edad de 3, 4 años, ya hay un impacto. En el sentido de que nosotros de manera natural vamos a querer resolver nuestra propia sobrevivencia a nuestro estilo, a nuestra forma, y en esa edad pues no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces solamente observamos y eso es lo que se nos va quedando como parte de nuestra percepción, en el entendimiento de que el entorno es muy importante en cada etapa de nuestra vida y de lo que vamos viviendo durante esas etapas. Y así es como se va generando a partir de esos momentos, esos distintas experiencias que vamos absorbiendo, observando, y otros que vamos viviendo y otros que vamos nosotros mismos generando. Las mismas experiencias van como moldeando esa personalidad y esa percepción. Entonces esto se le llama en la parte psicológica la parte cognitiva, que tiene que ver con todos esos procesos internos mentales que nos llevan a esto, desde también tener pensamientos, de las emociones, de los sentimientos, de la memoria, del razonamiento, o sea, todos los procesos internos, hasta los gustos, creencias, ¿no?, que se van generando también dentro de, y cómo esas creencias influyen, o esas ideologías van a influir también a esa percepción desde una personalidad como tal, y a las acciones y por ende también una conducta. Entonces, por eso la importancia de una buena educación, de tener buenos valores dentro de casa, en el que lamentablemente no para todos, no es, bueno, debería ser para todos ese mismo derecho, ¿no? Pero en el que lamentablemente pues ya los papás, a nosotros como papás, no nos enseñan a ser papás, solamente intentamos criar a nuestros hijos conforme también a nuestra propia crianza y observación en cuestión de la experiencia misma y el aprendizaje que hemos tenido como tal. Entonces hay quienes lamentablemente pues ya llevan mal influenciada, ¿no?, esa percepción, en el sentido de que pues hay hogares con alcoholismo, hay hogares con violencia intrafamiliar, se le llama, en el que pues volvemos al punto, pues no es una buena enseñanza y por ende también de ahí se va como haciendo una cadenita, ¿no?, que se conoce como la cadenita de la violencia, de cómo lo que los papás dan a conocer al hijo, el hijo también lo va a dar a conocer, ya sea con algún hermano, algún primo, algún compañero de escuela, alguien más vulnerable. Y se va, exactamente, y cada vez se va haciendo así la cadenita y hasta llegar hasta una mascota, ¿no?, si no se tiene el cuidado. Y ahí es donde se tiene que empezar a estudiar lo que es el comportamiento. Es muy diferente lo que ya de manera personal generamos a lo que se genera de manera social, porque por eso está la sociología, en el que va a estudiar todos esos fenómenos sociales ya en grupos, y que representado como tal, o sea, es muy diferente el cómo, o no sé si tú lo has visto, cómo actúas tú sola. Sí. Y así se los pongo a todos los radioescucha. Es muy diferente cómo actuamos solos, cómo actuamos en familia, cómo actuamos en el trabajo, cómo actuamos con los amigos, o sea, tenemos diferentes, respuestas en todos los grupos sociales que podamos estar. ¿Para qué hay una palabrita que es la adaptación? Nosotros tenemos que adaptarnos a ciertos modelos, ciertos momentos, ¿sí?, en el que lamentablemente también eso nos puede arrastrar a malos actos, que lo que la violencia. Por eso hay grupos que tienen que ver mucho con la violencia. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer si quieres pertenecer a esos tipos de grupos? Pues generar violencia. Entonces ahí se les enseña eso, ¿no? Y así podemos ver diferentes grupos. Hay otros grupos que nos enseñan a tener también otros tipos de valores, otras enseñanzas, otros grupos ya más religiosos, otros grupos. Y tiene que ver mucho también, si te fijas, cómo vamos etiquetando desde los géneros musicales y cómo es el comportamiento en esos géneros musicales, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver, o sea, son fenómenos sociales importantes que van a tener un resultado al final de cuentas,
a lo que puede ser o no puede ser violencia. Sí, entonces aquí es empezar a entender desde todo un contexto personal, cómo actúas de manera personal, qué de tus conductas crees que sean, es la palabrita aquí, lo funcional, qué tan funcional es para ti tener una cierta conducta, tanto en lo social, y vete a todas tus áreas de vida, lo laboral, la familiar, tal, o sea, cuáles son tus conductas y cuáles podrías mejorar. Por decir, en mi caso, como experiencia como psicólogo, te puedo decir en la parte de la terapia, me da, y con la sorpresa que no siempre, y ojo, no siempre tiene que haber un modelo, un núcleo familiar violento para que la persona sea violenta a una edad ya joven adulto. No es una línea estrictamente que se tiene que cumplir, sino que puede haber hechos después de que puede empezar a tener una percepción distinta de su entorno, y eso hace de que también sea violento. O sea, no necesariamente que pueden ser los papás más buenos del mundo, pero algo le pasó a la persona que cambia totalmente su percepción y vamos a la misma ideología. Tiene que ver muchas veces, no generalizo, en la percepción que se tiene ante la constante, como se puede sentir vulnerable en la sociedad, ante esta vulnerabilidad, porque no se siente protegido, no se siente amado, no se siente, no sé. Entonces, pero tiene que haber una percepción personal. Entonces, ¿eso qué hace? De que constantemente estemos como estemos atacando pues a las personas, a la defensiva, exacto, se me fue la palabra. Estamos constantemente a la defensiva y eso pues también genera violencia. Sí, claro, no es una responsabilidad unilateral, es una responsabilidad compartida que va desde el compromiso que tiene el Estado con la sociedad, desde la sociedad cómo se involucra en combatir este tipo. Digo, hablamos de los roles y de los estereotipos porque es una parte de lo que detona ciertos tipos de violencia, que principalmente son los que nos vulneran a nosotros como personas y nos limitan nuestro libre desarrollo por creernos esos roles que debemos de seguir, porque la sociedad así lo dictamina, y porque si no lo sigues, pues te sientes juzgado, no tienes el mismo apoyo. No quiere decir que no vayas a poder lograr lo que te propongas si no sigues esos roles, pero pues sí te cuesta más trabajo. Entonces, pues a la mayoría estamos a gusto y cómodos en nuestra zona de confort, ¿no? No porque todos los roles o todo lo que marquen o los que están encasillados dentro de un tipo o de algún rol de género sean negativos. Todo lo que quiera hacer la persona, siempre y cuando sea bajo su libertad y su decisión propia, está perfecto, ¿no? Que si la mujer quiere ser ama de casa, tener muchos hijos, dedicarse al hogar, está perfecto. No quiere decir que porque ya no es una mujer que trabaje, que aporte a la casa, no es una mujer empoderada, no es una mujer libre, es algo que está decidiendo ella junto con su pareja, ¿no? O sea, no vamos a satanizar ninguna de esas cuestiones, siempre y cuando haya libertad, no haya obligación y haya violencia dentro de esto. La obligación compartida también tiene que ver con la familia, con la educación, con nuestra propia elección, y sobre todo hay algunos factores que, como tú mencionabas, pues detonan ciertos comportamientos. En este caso, la responsabilidad del Estado está en poner leyes, en hacerlas valer, en garantizar estos derechos, pero pues también está en brindar buenas oportunidades de empleo, en poder tener acceso y cubrir nuestras necesidades básicas como seres humanos, que como bien decías, a lo mejor toda mi vida fue pacífica, pero llegó el momento en el que me causó frustración. ¿Por qué? Porque no tengo un buen trabajo, porque no tengo buenos ingresos, porque incluso hasta porque no tengo agua en mi casa, porque no puedo acceder a una vivienda digna. Todo esto detona muchísimas cuestiones que actualmente en salud mental pues ya las podemos identificar, ¿no? Que antes a lo mejor sí estaba muy satanizado. Lo bueno de ahorita es que ya es más normal que las personas, o más común, que acudan a los especialistas en la salud mental. Ya es algo casi como de la canasta básica, ya no se juzga como antes. Y es importante pues porque realmente vamos todos llenos de ideas y que podemos estar violentando, vulnerando a las demás personas, ya sea inconsciente o conscientemente, ¿verdad? Sí, es que aquí
En cuanto a lo que mencionas, tiene que ver mucho y vuelvo al tema de la percepción que nosotros mismos vamos generando en ese pequeño mundito que nosotros vamos generando. Pero el ir a terapia psicológica no es de que el terapeuta te vaya a lavar el coco y que vaya a pensar, o sea, que se piense de que el psicólogo te va a dirigir a como él quiere, ¿no? Sino que, o sea, hay mucha percepción en ese sentido. Eh, por aquí lo que tiene que ver mucho en ese tema es de que el psicólogo va a ser el guía en cuanto a lo que tú quieres tener ya como resultado, tú como paciente, y te va a abrir esas diferentes ventanas en las que tú puedes dirigirte de manera voluntaria para tener otro tipo de percepción. Y si hablamos de la violencia, yo me he encontrado con personas que constantemente, por decir, se les llama ataques de ira, o que tienen problemas así en cuanto a algún rencor hacia alguien o cosas así, en el que no tienen como en sí, tienen habilidad, pero no quieren aplicarla, ¿sí? Yo he detectado eso, o sea, como que no quieren salir de esa idea. Entonces, conforme a diferentes técnicas, ya depende del psicólogo que vayan y todo, se les puede dar esas herramientas necesarias para que ellos mismos salgan de esa ideología y también de esas creencias, ¿no? Como bien decías al principio, nosotros creemos que debemos de ser duros con la gente y a veces violentos con la gente para no demostrar debilidad o para que de ahí nos agarren y quieran hacerme algún tipo de daño, ¿no? A nosotros, en la sociedad misma. Entonces, son cosas de las que se pueden trabajar y en la parte psicológica, pero que aquí en ese tema, hablando de la dignidad humana, pues no tiene mucho, me refiero, al final de cuentas, a eso va dirigido, ¿no? Tanto el derecho del que mencionas, de lo que nosotros tenemos como ciudadanos, o como personas o humanos, tenemos como derecho, y también de lo que nosotros podemos generar a partir de ello, ¿no? Y volvemos un momento más, vamos a un corte de estación y volvemos a este bonito programa. Estamos de regreso aquí a su programa El Faro ante este importante tema que venimos a tratar.
con la maestra Irene de Jesús Arriola. Irene, y coméntame en el sentido que estamos hablando sobre dignidad humana, sobre las políticas públicas que se tienen que generar para también obtener esta buena comunidad, esta buena comunión, ¿no?, social. En ese sentido, ¿cómo y qué tanto se ha logrado, pues, a tu experiencia? Lo puedes ver desde la universidad misma, en el programa que tú has hecho, o sea, bueno, que se ha realizado en Primer Impacto. Contacto. Primer Contacto. No sé por qué dije Primer Impacto. Noticiero de nuestra. Sí. El Primer Contacto. En base a tu experiencia, ¿cómo tú has visto ya desde ese núcleo, ese pequeño nicho? Bueno, pues al principio sí se notaba como cierta resistencia o como que falta de aceptación a esta área por considerar que fuera como un problema acudir con nosotros. Sin embargo, poco a poco se ha estado normalizando, se ha estado trabajando en la concientización y en dar a conocer la importancia de la cultura de la denuncia, en especificar cuáles son nuestras funciones, en darles o tratar de brindarles la confianza a todos los miembros de la comunidad universitaria para que se acerquen a esta unidad como manera de solucionar los conflictos internos, tanto hombres como mujeres, estudiantes, trabajadores o externos que hayan sido agredidos dentro de las instalaciones. Sí había un poquito de resistencia, como te comento, pero actualmente ya hay más respuesta, se involucran en las actividades que realizamos, pues ya nos dimos a conocer un poco más, pues. Es una unidad muy importante que nos permite a nosotros como miembros de la comunidad universitaria poder solucionar los problemas de una manera, pues con base a la ley. Uh-huh. Y además, no es la única forma en la que pueden solucionar algún conflicto, también pueden acudir directamente a otras instancias, pero esta es una forma de que está en base o lo dicta el protocolo de prevención, sanción y erradicación de violencia de género, que protege a todas las personas, no nada más a las mujeres. Okay. Sí, sí ya lo hemos platicado antes, es como si llegara este programa ahí en la universidad, no sé, esta unidad, en el que empezó como a revolotear muchas abejas y, bueno, por no mencionar otros insectos. Pero sí hubo un impacto, ¿no? Y ha habido todavía un impacto importante de que, bueno, no quiero meterme mucho, pero en general las conductas se han estado como, o sea, todos a partir de las consecuencias que se puede dar a conocer después de una mala conducta, llamémoslo así. Lamentablemente a veces tenemos que llegar a ello también para restablecer un orden, ¿no? Y tanto en lo social como en ese pequeño nicho. Entonces aquí lo principal de este programa yo creo que es esta constante evaluación y constante se ha dado mucho a conocer el tema ahí en la universidad, y esto hace que ya las personas pues lo vean como un poquito más normalizado y hay menos violencia en ese sentido, aunque aún todavía la hay. O por lo menos ya alguien identificó que es víctima o es victimario y está tratando de tomar la decisión para denunciar, o por lo menos está acudiendo a terapia, o por lo menos está generando una red de apoyo emocional y demás. Y aparte, lo que había notado yo también, de que muchos no, o sea, desde la parte de la violencia, o sea, de actos o costumbres normalizados en la sociedad, creemos que es algo que se pueda realizar de manera común, común. Es algo cotidiano. Exactamente, pero sorpresas, son violencias, ¿no? De hecho, cuando damos el taller a los de primer ingreso, yo personalmente pues hago actividades donde los pongo
a identificar cuáles son esos roles y estereotipos de género que ellos han estado viviendo. Digo, la mayoría pues te proyectan en esa actividad, ¿no? De qué es lo que han estado viviendo en su entorno, y pues la mayoría son o vienen de sociedades o familias machistas, digo sociedades porque vienen de otras entidades también, no nada más de aquí de Autlán, y prevalecen muchísimas conductas que ya ellos y ellas van identificando cuáles están bien, cuáles están mal. Por lo menos ya ahí hiciste o dejaste un mensajito que ellos o le van a dar vueltas algún tiempo, o por lo menos ya después van a decir, bueno, es que yo no voy a permitir esto porque esto es violencia, ¿no? Por ejemplo, hablando de cuestiones de pareja, los celos, el que no haya privacidad o no se respete tu privacidad, es parte o se considera parte de la violencia, o que te prohíban usar cierto tipo de ropa o salir a ciertos lugares o juntarte con ciertas personas, no nada más en cuanto a cuestiones de pareja sentimental, sino también en amistades, los celos, los gritos, los chantajes, todo ese tipo de cuestiones son muy normalizadas, incluso las famosas relaciones tóxicas que incluyen varias de estas características, no necesariamente cuestiones o agresiones físicas, pero incluso ya hasta si no pasa eso es porque no me quieren, o sea, no tiene interés en mí si no se comporta de esta manera. Si me trata bien, si no me cela, si me deja ser yo misma, entonces es alguien que no está interesado en mí, no le importo. No, y he escuchado con diferentes, entre la chaviza se dice, ¿no? Aquí nosotros los chavorrucos, no es cierto, ¿eh? Entre la chaviza, yo he escuchado de que entre las parejas sí, casi los obligan a borrar, o sea, en su celular ciertas personas, o mujeres o hombres, ¿no? Que tienen que borrar de sus contactos, o sea, eso ya es violencia. Sí. Porque está en contra de su voluntad totalmente, ¿no? Entonces son cosas de las que no lo tenemos 100% consciente, pero si te pones a analizar, todo eso tiene que ver con violencia. Pero, claro, hay otra parte que puede haber como esa concientización entre la pareja, llegar a acuerdos, ¿no? Y respetarse en esos acuerdos. No, y sobre todo volvemos a lo que es la cultura de la paz, ¿no? El diálogo, que es muy importante, que a lo mejor como manera de protección o por falta de esos elementos que no se nos dio a lo mejor en nuestra educación, es nuestra forma de querernos proteger o de mostrar el miedo a perder a la pareja, por así decirlo. Sin embargo, es importante el diálogo, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Es que si haces estas acciones, yo me siento de tal manera, ¿no? O desconfío porque haces esto, o todo es cuestión de dialogar, de platicar, de tener comunicación, no nada más con la pareja, con las demás personas también. Es una manera muy rápida, fácil, sencilla de poder ahorrarnos conflictos de cualquier forma, porque muchas veces son malinterpretaciones, ¿no? O percepciones que nosotros, o incluso nos estamos imaginando que nomás porque volteé para un lado ya estaba haciendo o buscando otra cosa, cuando realmente es otra cosa, ¿no? Y son ideas también de las que, digo, también es parte de la crianza, de que si yo vivía a lo mejor, o me enseñaron que tenía que celar, o que si no me celaban y así, pues lo vas normalizando. Entonces sí es muy importante que lo vayan metiendo mucho en su mente y lo vayan identificando como parte de la violencia y que no se normalice. No, y hay personas que le gustan que lo celen. Sí. Que es como una demostración de amor para ellos, ¿no? Sí. En el que, bueno, ya ahí también generación de violencia. Y casi tienen acciones que son casi como para impulsar esos celos, ¿no? Lamentablemente. Y te lo digo dentro de terapia. Entonces, esa es una creencia, son ideologías del que tenemos muy arraigadas y del que podemos tratarlo, ¿no? Esa se puede tratar, y créanme que pueden también a la vez tener una apertura y quitarse un peso de encima de aquello que creemos que debería de hacerse, pero que a la vez hay ciertas acciones o cosas que podemos nosotros vivir que no están en nuestras manos, y eso ocasiona una cierta frustración, y ante la frustración pues también puede generarse después violencia. Entonces aquí es importante el estarse analizando constantemente, tener ese autoconocimiento constante, tener ese, se le llama autoanálisis,
porque constantemente tenemos cambios y todos los días vivimos cosas distintas o experiencias diferentes en las que siempre moldean lo que son nuestras emociones, nuestra crítica, nuestra percepción. Y son pequeños cambios, pero que nos hacen, o sea, simplemente, les pongo un ejemplo de un gusto, ¿no? A lo mejor nunca habías probado el sushi, porque tenías la creencia de que pues, está malo, ¿no? ¿Cómo voy a comer este pescado crudo? Pero de un momento a otro dices, bueno, pues vamos probándolo a ver si es cierto, ¿no? Pero tú tenías la creencia por muchos años de que no te gustaba el mendigo sushi. Y lo pruebas y resulta de que te gustó. Entonces, hasta que no tenemos la experiencia, hasta que no lo vivimos, y a lo que me refiero con esto es de que diario vamos a tener esos diferentes modelajes y constantemente hay cambios en nosotros, ¿sí? Irene, gracias. ¿Cómo concluirías de manera rapidísima? Nada más agradecerte a ti por este espacio. Igual que tú, le mando un saludo a mis papás, a mis hermanas. Ya vi que mi hermana está conectada. A mi hija, a mis sobrinas, que son mi club de fans que nunca fallan. Se conectan en un solo celular a estarme viendo ahí. Entonces, te agradezco la invitación y pues hacer conciencia de que la violencia no debe de ser normalizada y pues hay que trabajar en la cultura de la denuncia. Así es, asistan a psicología. También saludos a mi papá, a mi mamá, ya que estamos en esa sintonía. Y bueno, hay que ser conscientes, exploren constantemente sus conductas. Si no son funcionales, asistan a terapia o hagan esa autoconciencia. Pues muchas gracias a todos y me despido de todos los radioescucha, como también agradezco a la subdirección regional Alia Macías, en la producción Silvestre Canina y Manuel Martínez, y en la operación técnica Lair Arechiga. Gracias por estar este día en este programa, el día de hoy. Y me despido del conductor y amigo Roberto Joya Núñez. Que tengan una bonita tarde.